crédito. Usted prácticamente pasa a perder el voto para usted postular en la organización del plan de reestructuración, según la ley. Magistrada, ahí es interesante recordarles a los participantes que las decisiones de aprobación del plan son tomadas por votación de los acreedores. Exactamente. Los cuales van a tener un peso igual a un voto por cada peso o más de 50 centavos que tienen. Eso se convierte en porcentajes. Nadie puede tener más del 50%, ningún acreedor, por más porcentaje de la deuda que tenga, puede tener más del 50% de la deuda, de los votos. Entonces, eso genera una repartición que es equivalente a lo que pesa la deuda de cada quien sobre la deuda total aceptada por el tribunal, dentro de lo que se llama el listado definitivo de acreencias. Entonces, en base a esa votación es que los acreedores van a tomar las decisiones de aprobar o no el plan previo o el plan de reestructuración definitivo. Entonces, pero se toma en base a eso, y por eso es la importancia de participar desde el primer día en el proceso de la reestructuración. Porque la escucho, magistrada. No, disculpe, continúe usted. Entonces, por eso es que a partir de la entrada en vigencia de esta legislación, el empresario tiene que estar pendiente de su cliente. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está? Entonces, tiene que mantenerse con ojo avisor de qué está pasando, ya sea revisando las páginas del Poder Judicial, ya sea revisando las páginas de las cámaras de comercio, ya sea revisando los periódicos o ya sea visitando sus clientes. Sobre todo después que entre en vigencia la ley de lavado y financiamiento al terrorismo en República Dominicana, este tema es todavía de mayor relevancia porque no solamente es por un tema de reestructuración, es por un tema de con quién estoy haciendo negocio. ¿Existe, no existe? ¿Está vigente o no está vigente? Esos son temas que obligan a mantener el seguimiento. La legislación trató de ser un paso adelante en el mecanismo y en los formatos de comunicación y de notificación. Ahora, el Tribunal de Santiago tomó una decisión de hacerlo no en base a la publicación en la página web, sino en la publicación en el periódico. En cierto caso, en uno de los tribunales en Santo Domingo, lo que hizo fue coordinar que la publicación en la página web y la publicación en el periódico tuvieran inicio el mismo día. Eso no necesariamente es posible en todo el tiempo. Son de las cosas que, viendo la aplicación, en algún momento vamos a tener que abocarnos a modificaciones. Por ejemplo, el caso de la posibilidad de las autoridades públicas, DGI y Tesorería de la Seguridad Social, yo entiendo que no necesitan una habilitación especial. Otros piensan que sí. Simple y llanamente para mí es un acreedor y como acreedor puede solicitar la reestructuración. No es que le haya ido también a quien la solicitó por primera vez, porque pensando que iba a tener una reestructuración y un nuevo negocio, ha terminado con una declaratoria, un envío a un proceso de liquidación. Pero es parte de los procesos que tenemos que vivir, porque a mi entender esa empresa estaba muy tarde, ya debía demasiado y no tenía cómo continuar viviendo. Nosotros tenemos en el empresariado dominicano muchas empresas que están más muertas que vivas y que sobreviven por circunstancias y por habilidades procedimentales. Entonces, empezaremos a ver que esas empresas podrán o irán siendo llevadas a cerrar o a reestructurarse porque alguien las compre. La empresa puede mantenerse viva por un proceso de reestructuración, ya sea en manos de los dueños actuales, ya sea incorporando nuevos
accionistas, o ya sea porque se vende a través del proceso de reestructuración. Raimundo, cuando una persona, o que un comerciante, desde el punto de vista ya del deudor, la empresa que tiene problemas, decide acogerse a un proceso, a este proceso, para ver si le toca reestructurarse y salir a flote o liquidarse. O sea, ¿cuánto tiempo es lo máximo que podría durar un proceso? ¿Y cómo se maneja el tema de los recursos de esa empresa durante el proceso? ¿Quién administra los recursos de la empresa durante el proceso hasta que se llegue a la conclusión del proceso? Mira, yo te voy a hablar de plazos teóricos y te voy a hablar de realidades. Un plazo teórico de un recurso, un proceso de reestructuración normal debiera durar 320 a 360 días. Sin embargo, 6 meses. No. 320 a 360 días. Estamos hablando de casi de 10 meses y algo a 12 meses casi. Okay. De 10 meses a un año. Pero hay circunstancias que obligan, por ejemplo, un tribunal que se vio en un caso con 2.800 acreedores, no pudo darle tiempo suficiente, tuvo que extender los plazos para que el conciliador pudiera verificar la deuda y extendió el plazo del verificador en casi 3 meses o 2 meses y algo. Ya con eso tú tienes una extensión superior a todo el proceso. El proceso entiende que debe ser rápido, pero la rapidez va a depender mucho del tamaño de la empresa, de la cantidad de acreencias y también de la organización de la empresa. Esos son elementos que conllevan mucho. La realidad, yo conozco casos que están en proceso de reestructuración, que con las apelaciones y todo el proceso, ahora mismo tienen 2 años y medio, casi 3, en tribunales en Santo Domingo. Entonces, no sé si la magistrada quiere intervenir en el tema porque es algo que le atañe directamente a ella. Ella es quien puede controlar en muchos casos un proceso. Entonces, no, la segunda parte antes, administra los recursos durante todo el proceso. Vamos a ese tema un poco más adelante. Vamos a terminar el tema del plazo, de la duración del proceso. antes de que la magistrada dé su opinión, yo quiero agregarle algo a Raimundo para que ella lo tome en cuenta también. Y es que en la experiencia en los tribunales nos hemos dado cuenta que buscando hacer eso mismo que la magistrada decía, que es hacer buen derecho, se ha obviado, digamos, el factor virtual de la publicación en el portal y se ha prácticamente obligado a las partes a que hagan notificaciones a personas. ¿Qué sucede? La ley, buscando ser vanguardista, dice que todo lo que se publica en la web es oponible a todo el mundo, pero además dice en su reglamento que lo que no se dice cómo se debe publicar, automáticamente la solución es publicar en la web. Dicho eso, en el momento en que el tribunal verifica que realmente esa no es una solución efectiva para que llegue realmente a donde todo el mundo debería, porque yo no puedo pedirle a una persona que quizás esté a 100 kilómetros de distancia del tribunal de reestructuración, sin internet o sin conocimiento de qué esto está pasando, que una publicación en el portal web sea lo que funcione. El tribunal, buscando que real y efectivamente sea oponible, le dice a la parte que esté tratando de hacer valer un acto que lo notifique. Y esa notificación, si son 10 o 15 personas involucradas en el proceso, pues es una notificación que en una semana se puede realizar. Pero ¿qué sucede cuando son cientos de personas en diferentes partes del país? O sea que la veeduría del tribunal, incluso pretendiendo resguardar los derechos de todas las personas que estén involucradas, en sí puede significar una dilación necesaria, me parece a mí, del proceso no contemplada en la ley. Magistrada. Bueno, ¿qué le puedo decir? Sí, la ley trajo muchos inconvenientes y eso lo sabemos todos. Inclusive sabemos que la ley tiene en ella misma o en sí antinomias jurídicas
y conjuntamente con su reglamento de aplicación. O sea, de eso no podemos estar distantes. Y obviamente es la primera vez que República Dominicana legisla con relación al tema. No podemos echarle la culpa a quien trabajó en la comisión ni a los legisladores. Estamos ensayando, por así decir, diría yo. Y entiendo que nos ha ido bien en parte, porque por lo menos hemos tenido los instrumentos necesarios para resolver las problemáticas surgidas con relación a ello. Entiendo que los plazos, yo no podría hablar de plazos. Yo no diría que un tribunal tiene un plazo específico, aunque la ley lo disponga. ¿Por qué? Porque las circunstancias hacen el caso y cada caso tiene sus particularidades. Y miren esto de la pandemia ahora. Todas esas solicitudes que tienen los tribunales están suspendidas. Los plazos están suspendidos. Inclusive las respuestas que deben de dar los funcionarios en un momento determinado están suspendidas y de eso va a depender el tiempo que se vaya a agotar entre un trámite y otro, las etapas